Durante la primera semana de septiembre de 2018, en Estados Unidos ocurrió un hecho inexplicable, algo nunca antes visto. Agentes del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, llegaron de pronto a la población de Sunspot en el estado de Nuevo México, y sin dar explicación alguna, los agentes federales evacuaron a todos los astrónomos y personal del Observatorio Solar de Sacramento Peak, ubicado a 2.819 metros sobre el nivel del mar, una instalación científica escondida en la punta de una montaña, un lugar ideal para observar en secreto la actividad del Sol. Solo los agentes del FBI ingresaron para investigar las instalaciones científicas y con cintas de la escena del crimen, cerraron durante 7 días este observatorio que investiga al Sol y además también cerraron la oficina local de correos. El diario The Washington Post señaló que por sospecha de ovnis, el FBI cerró este observatorio escondido en la cima de una montaña. La misteriosa y prolongada evacuación que duró una semana en un estado conocido por pruebas militares secretas y por la caída de las naves extraterrestres generó una gran cantidad de especulaciones. Nadie sabe exactamente por qué el FBI se encargó de cerrar el observatorio solar. El sheriff del condado de Otero, donde se ubica el observatorio de Sacramento Peak, el alguacil Benny House, se mostró sorprendido y dijo que tampoco a él le informaron nada a los agentes federales. Solo les indicaron que estuvieran preparados y agregó que el FBI se negó a informarles qué estaba pasando. El director del Observatorio Solar en Nuevo México, el profesor James McAteer, en entrevista telefónica para la cadena de televisión de Estados Unidos KOB4, señaló que el telescopio no vio aliens o extraterrestres y que los datos de las últimas observaciones se van a hacer públicos y que no serían alterados y que nada estaba siendo ocultado o guardado en secreto en el observatorio de Sacramento Peak. El hecho es que resulta un verdadero misterio porque, por primera vez en la historia, los agentes del FBI llegaron sorpresivamente a cerrar un observatorio solar del que se sospecha habrían observado ovnis. Este caso desató una serie de noticias falsas, fake news, en las que en la internet innumerables sitios señalaron sin demostrarlo que el FBI había cerrado 7 observatorios solares. El cierre del Observatorio Solar de Sacramento Peak coincidió con las fotografías erróneas de la señora Gina Maria Colvin, que fueron captadas con la cámara de su teléfono celular. Y estas imágenes, que en realidad son desenfoques y reflejos, fueron confundidas por algunos como ovnis cerca del Sol. Observe esta imagen que fue tomada usando un filtro por delante de la cámara. El filtro causó estos reflejos que generaron la confusión. Observe esta otra imagen desenfocada, de manera que se trató de información inexacta que llevó a diversos sitios a confundirse al creer que había ovnis enormes cerca del Sol. La explicación oficial del por qué el FBI cerró es de que se trató de un caso de pornografía infantil de un conserje que trabajaba en el observatorio. Sin embargo, existen antecedentes reales y muy sólidos de la presencia de enormes objetos esféricos no identificados que absorben energía de nuestra estrella. OVNIs que han sido captados con el telescopio solar dinámico de la NASA que está en órbita. Observe con toda su atención lo que fue captado el 11 de marzo del año 2012, cuando el telescopio solar dinámico durante 80 horas observó cómo una enorme esfera se fue aproximando al Sol y comenzó a absorber energía en diversos filamentos que se concentraron en uno solo. Después se fue alejando y causó una gran turbulencia que permaneció durante más de 6 horas. El Sol tiene un diámetro de 1.300.000 kilómetros y la imagen de los archivos oficiales de la NASA fue analizada con diversos filtros y demuestra la presencia contundente de un objeto esférico que debe tener el tamaño del planeta Júpiter, de unos 70.000 kilómetros de diámetro. Ese mismo año del 2012, el 17 de junio, también el telescopio solar dinámico captó a otro ovni de enormes dimensiones muy cerca del Sol.
Observe cómo las llamaradas solares rebotan en este objeto esférico. ¿Ante qué clase de tecnología estamos? Y también, el 25 de mayo de 2012, se captó un tercer objeto enorme que se observa cuando le llegan las flamas solares. Observe, ¿qué tipo de civilización del universo podría manejar estas esferas enormes? En 1960, el físico y matemático inglés Freeman Dyson advirtió que en el futuro, nuestros telescopios serán capaces de observar dispositivos artificiales de tamaño astronómico captando energía de las estrellas. Dyson señaló que podían existir estructuras muy grandes con las que una civilización extraterrestre, una civilización estelar, podría aprovechar la energía de las estrellas. Se trata de las llamadas esferas de Dyson, de las que la NASA no ha dado una explicación convincente. Solo dicen que son cavidades en la corona solar. Sin embargo, los ejemplos que muestran no son como las esferas de Dyson que le hemos mostrado. Se trata de evidencias extraordinarias que demostrarían la presencia de civilizaciones muy avanzadas que están visitando nuestro sistema solar. En este reporte, le presentaremos qué ocurre cuando hay actividad extrema del Sol en los llamados máximos y mínimos de actividad solar. Comenzaremos con los máximos solares, durante los cuales aparecen en su superficie un mayor número de manchas solares. Y en estas regiones de magnetismo muy concentrado, ocurren explosiones en forma de erupciones solares. ¿Qué es lo que pasaría si el Sol tiene explosiones de categoría extrema? ¿Y cómo puede llegar a la Tierra en una tormenta solar que devastaría a los satélites artificiales? Las operaciones de comunicaciones, aviación y navegación, ¿cómo pueden afectar a las plantas de energía eléctrica? Y cómo una explosión extrema del Sol puede dejarnos sin internet y sin red eléctrica durante semanas o meses. Existen antecedentes de que ya han ocurrido tales explosiones solares extremas que acontecieron en el pasado, en el siglo XIX, cuando no existía tanta dependencia a la tecnología. El Sol tiene una actividad que aumenta al máximo y luego disminuye al mínimo, en ciclos que duran 11 años y medio. Cuando han ocurrido máximos solares, han llegado a la Tierra tormentas solares extremas que se clasifican en 3 categorías: comunes, medianas y extremas. Las explosiones extremas, llamadas X, se subdividen dependiendo de su intensidad, de X1 a X10. Estas explosiones ocurren en las manchas solares grandes que se observan en el Sol. Si estas manchas están de frente a la Tierra y ocurre una explosión extrema, una lluvia en forma de protones de alta energía viaja hacia nuestro planeta, llegando en unas horas hasta chocar contra el campo magnético. Son cargas positivas que penetran por los polos, llegan a la atmósfera generando cortocircuitos en la ionosfera, causando las auroras que pueden considerarse como el devastador efecto de una tormenta solar eléctrica. Si la tormenta solar es intensa, las auroras no solo se ven en las regiones polares. La tormenta puede llegar, por ejemplo, hasta México, incluso hasta el Ecuador. Tal como aconteció el 1 y 2 de septiembre de 1859, cuando ocurrió el evento de Carrington, la tormenta solar más extrema que haya registrado la humanidad. Esa ocasión, en los telégrafos de Europa y de Estados Unidos, los cables sacaron chispas, se incendiaron los papeles y se quemaron las instalaciones eléctricas. Después se conoció que había ocurrido una severa tormenta solar que fue registrada por el astrónomo inglés Richard Carrington, por lo que se le conoce como el evento de Carrington, en el que las auroras llegaron hasta el Ecuador, generando una tormenta solar que abarcó por unos días prácticamente todo el planeta. Se calcula que el evento de Carrington fue causado por una explosión categoría X37, es decir, que superó por mucho la escala que va de X1 al X10. De repetirse una explosión como esta, afectaría gravemente a los sistemas y tecnologías de infraestructura crítica, como el sistema de posicionamiento global GPS, las operaciones y comunicaciones por satélite,
la aviación y las plantas de generación de electricidad. Podría deshabilitar grandes porciones de la red eléctrica, lo que provocaría fallas en cascada que afectarían los servicios clave como el suministro de agua, la atención médica y el transporte. Y lo más grave es que la humanidad no está debidamente preparada en caso de que se repitiera una super tormenta solar como el evento de Carrington. El 13 de marzo de 1989, a las 2:44 am, una poderosa explosión solar categoría X22 llegó a la Tierra, y la tormenta solar alcanzó la frontera de Estados Unidos y Canadá, dejando sin energía eléctrica a la planta Hydro-Québec, lo que precipitó un colapso catastrófico de toda la red eléctrica. El colapso tomó solo 90 segundos. No hubo tiempo para ninguna intervención significativa. Los transformadores literalmente se derritieron. 6 millones de personas perdieron energía eléctrica por 9 horas. Y la red de cables y transformadores se reinstaló por completo durante 6 meses. También se reportaron decenas de satélites artificiales dañados. El 6 de julio de 2012 ocurrió otra poderosa explosión solar que, en esta ocasión, afortunadamente aconteció en una mancha que estaba en la orilla occidental del Sol, y la tremenda explosión pasó de lado. Si hubiera llegado de frente, estaríamos hablando otra vez de efectos devastadores. El 13 de octubre de 2016, el entonces presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva para que los Estados Unidos se prepararan ante los eventos del clima espacial, ante la posibilidad de que se repitiera una explosión extrema como cuando el evento de Carrington, reiterando que podría causar graves efectos en los sistemas y tecnologías de infraestructura crítica, como son los satélites del sistema de la defensa, hasta la Internet, medios de comunicación, telefonía y redes eléctricas. Obama advirtió que el clima espacial extremo tiene el potencial de afectar y alterar simultáneamente la seguridad en todos los continentes. Las tormentas solares, una vez detectadas, pueden llegar en cuestión de horas o un día. Tendríamos tiempo para poner los satélites en modo seguro y desconectar las redes eléctricas, así como proteger el Internet. Sin embargo, aún estamos poco preparados. También la actividad del Sol puede ser extrema hacia el mínimo, es decir, cuando la actividad solar desciende por periodos prolongados. Y han ocurrido mínimos profundos que son graves cuando duran varias décadas, como aconteció durante el mínimo que registró Edward Maunder, el llamado mínimo de Maunder, que ocurrió de 1645 a 1715, cuando las manchas solares desaparecieron durante más de 70 años. La Tierra se fue enfriando y los inviernos año con año fueron más extremos y prolongados, causando frío permanente y sequía, lo que llevó a la pérdida de las cosechas y luego la hambruna que en Europa mató a millones de personas. En China, la pérdida de las cosechas y la hambruna causó la caída de la dinastía Ming. Los mínimos de actividad solar pueden ser aún más graves porque han causado pequeñas edades de hielo que han influido en la historia. Existe un mínimo de actividad solar que influyó directamente en la historia de México. Se le conoce como el mínimo de Dalton. Ocurrió entre los años de 1790 a 1820. La baja actividad en el Sol causó las terribles sequías de 1808, en 1809 y la llamada Gran Crisis de 1810. El mínimo solar causó efectos climáticos en México que llevaron a las malas cosechas, las alzas de precios y el bandolerismo, eventos que precedieron al movimiento de independencia, que fue influido de una u otra forma por el mínimo de actividad solar de Dalton. En el año 2017 y 2018 estamos experimentando nuevamente un periodo de baja actividad solar. Sin embargo, aún no podemos hablar que sea un mínimo de actividad profundo. En este equipo de investigación, en Tercer Milenio, desde enero del 2008, hemos difundido la importancia del clima espacial. Su titular Jaime Maussan y Fernando Correa, presentando en televisión la actividad del Sol y sus posibles efectos en la Tierra. Y seguiremos observando el comportamiento de nuestra estrella.
12 de agosto de 2018, la NASA lanzó hacia el Sol la sonda solar Parker Probe, en una misión que han llamado Para Tocar el Sol, que se acercará a la superficie de nuestra estrella a solo 4 veces el diámetro del Sol. Los científicos se preparan para observar más cerca que nunca las explosiones solares que ocurran en la superficie, que tiene una temperatura de 6.000 grados centígrados, y las eyecciones de la corona solar, así como todos los eventos que ocurran cerca en el astro rey para pronosticar mejor la llegada de explosiones solares. Le llamaron Parker por el científico Eugene Parker, uno de los pioneros en la investigación de la estructura del Sol. En julio de 2018, a la nave de 685 kilogramos de masa le instalaron un escudo térmico capaz de soportar temperaturas de hasta 2.000 grados centígrados. Este escudo térmico es de carbón y por dentro una espuma de carbón que es 97% aire, una tecnología que se desarrolló durante 60 años y ahora la misión Parker ya ha comenzado un viaje histórico. Se acercará más al Sol que cualquier otro objeto hecho por humanos. El 2 de octubre de 2018 sobrevoló el planeta Venus para tomar el impulso que le lleve hacia el Sol. Una misión que abrirá una nueva era en la exploración de nuestra estrella. Orbitará el Sol entre llamaradas y explosiones. Nos dará respuestas sobre el mecanismo de la actividad solar y ayudará a pronosticar mejor el clima espacial, los máximos y mínimos de actividad. Y pronto conoceremos cómo se ve el Sol más cerca de lo que habíamos imaginado. Y también podremos saber más de la existencia de los portales que conectan al Sol y a la Tierra, portales a través de los cuales la materia del Sol puede llegar a la Tierra como si hubiera viajado a la velocidad de la luz. El 20 de enero del 2005, en el Sol, ocurrió una explosión categoría extrema. A bordo del telescopio espacial SOHO, que está en órbita, los sensores captaron que la enorme masa de los protones del viento solar llegaron a la Tierra en solo 8 minutos, desafiando cualquier explicación convencional, porque las explosiones solares constituidas por protones comúnmente tardan en llegar de 24 a 48 horas, mientras la luz del Sol llega a la Tierra en solo 8 minutos, el mismo tiempo que le tomó a la materia solar llegar hasta los sensores del telescopio SOHO. Observe esta videograbación del SOHO que muestra las partículas solares que viajaron a la velocidad de la luz. A partir de entonces, se inició una investigación ante la posibilidad de que existieran portales entre la Tierra y el Sol. La sospecha se confirmó y se demostró en el año 2008, cuando la NASA publicó un informe anunciando que existen portales magnéticos entre el Sol y la Tierra. Portales que se abren conectando a nuestro planeta con nuestra estrella, que se abre una especie de túnel hasta el Sol, que está a 150 millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, toneladas de materia de partículas solares pueden llegar a la Tierra casi en forma instantánea a través de estos portales. Lo que había sido una sospecha de los astrónomos finalmente se confirmó con la misión de las sondas espaciales Temis. Posiblemente uno de estos portales fue observado en Israel sobre el cielo de Jerusalén la tarde del sábado 1 de octubre de 2016, cuando fue captado esta evidencia impresionante en video. Observe cómo en el cielo está un anillo formado por nubes que son succionadas hacia el interior y van desapareciendo mientras se acercan al centro del anillo. Este posible portal dimensional también fue videograbado por un segundo testigo en la misma zona de la parte moderna de Jerusalén. Observe con toda atención cómo el anillo está ahí, mientras parte de las nubes son succionadas hacia el interior. Una imagen impresionante en 2 videos de 2 testigos diferentes desde lugares distintos que simultáneamente captaron la presencia de este posible portal dimensional que se habría abierto entre la Tierra y el Sol, siendo un primer antecedente de un hecho que está comprobado científicamente, que entre la Tierra y el Sol existen portales que nos conectan.